Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Aquí, como siempre, con Tili de León, mi fija desde Bogotá, Colombia, Ivonne Quintero desde Edmonton, Canadá, y Francisco Duarte desde Miami, Florida. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es un ecosistema de aprendizaje. Ya saben que este programa va a estar grabado y va a estar en mi canal de YouTube por mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, C-O-T y latina N. Ahí vamos a estar. Por favor, suscríbanse si no lo han hecho y aprovechen anteriores y espero que futuros programas. Bueno, el día de hoy vamos a tocar este tema maravilloso. ¿Y qué será eso de un ecosistema? Bueno, nosotros normalmente cuando pensamos en un ecosistema, pensamos en la naturaleza. Pero en general, un ecosistema tiene que ver con un sistema complejo. Está compuesto por seres vivos. Y es dinámico por ello. Y tiene un entorno en donde funciona, en un entorno, a veces un entorno físico, a veces un entorno virtual, y que lo interesante es que interactúan entre sí para una finalidad. Y entonces esto ocurre dentro de un contexto, eh, digamos, de un área determinada, un área determinada. Y además, se puede hablar de que es una comunidad biológica. O sea, se supone que quienes participan son seres vivos, por eso la palabra ecosistema, ¿no? Y esa comunidad biológica habita en un hábitat particular. Y ese hábitat particular está influenciado por factores de carácter ambiental. En el caso de algunos sistemas biológicos, son cosas como el clima, el agua, el suelo, la luz solar y muchos elementos físicos. Ahora, cuando hablamos de un ecosistema de aprendizaje, estamos hablando de seres vivos, o sea, estamos hablando de, principalmente en este contexto, de humanos. Y se refiere a un entorno en el cual las personas tienen el acceso a recursos, herramientas, oportunidades de aprendizaje que les permiten adquirir conocimientos, habilidades, actitudes y valores en ese hábitat de aprendizaje. Ese ecosistema tiene muchos componentes, por ejemplo, las casas de estudio, ¿no? Los lugares donde la gente va a estudiar, pueden ser las escuelas, las universidades, cualquier tipo de institución educativa. Después están otras organizaciones que están dedicadas a la capacitación. Por ejemplo, lo vemos, por ejemplo, en el caso de Colombia. A mí me encanta el famoso SENA, que es una institución de clase mundial creada bajo una imagen del modelo educativo alemán para formar personas en los aspectos técnicos. En el caso de Venezuela, se llamaba anteriormente, y yo prefiero usar el nombre anterior, el Instituto Nacional de Cooperación Educativa, INSE. Y entonces allí en el INSE pues se estudiaban muchas habilidades que incluso eran dedicadas a la banca, a los seguros, a la parte de motores, talleres mecánicos. O sea, de verdad se aprendían enorme cantidad de habilidades y de conocimientos, sobre todo de carácter práctico. Era muy práctico eso. Incluso mi esposa estudió en el INSE Turismo para educar a los agentes de viaje, ¿verdad? Por cierto, ella tiene un recuerdo muy agradable de esa institución.
También ahora, en esta época, las plataformas en línea forman parte de este ecosistema de aprendizaje. Y tanto en lo presencial como en lo virtual, lo que se llaman las comunidades de aprendizaje. Todo lo que es los repositorios de información, lo que antes eran, por ejemplo, las bibliotecas de carácter físico, que a mí me encantan las bibliotecas, como muchos de ustedes me han escuchado hablar de la biblioteca de aquí de mi ciudad, de Germantown, que es una belleza arquitectónica, además un lugar pleno de recursos para los habitantes de esta población, que apenas ocupa como 80,000 personas, pero tenemos una biblioteca que está ampliamente dotada. De hecho, el condado donde yo vivo, que se llama el condado de Montgomery, tiene muchas bibliotecas y esas bibliotecas forman parte del ecosistema de aprendizaje de este condado. Lo forman también otras formas de archivo, tanto físico como digital, de información. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Washington está el famoso lugar que eran los archivos de la nación, que es una cosa extraordinaria visitarlo. Yo les recomiendo que cuando vengan a la ciudad de Washington visiten el archivo de la nación. Es algo espléndido. Es una visita que la gente queda totalmente anonadada de conocer los detalles de ese centro extraordinario donde está toda la información de este país. Por ejemplo, nosotros tenemos grupos de estudio especializados, tanto grupos de estudio particular para aprender sobre facilitadores, sobre facilitación virtual, para aprender sobre diseño instruccional, sobre gamificación o metodologías activas o una cantidad de grupos de estudio que hemos ido formando. Algunos permanecen, otros tienen un tiempo finito, pero esos grupos de estudio también forman parte del ecosistema. Todo lo que son tutorías, mentorías de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con colaborar en el aprendizaje de otros, forma parte del ecosistema de aprendizaje. Y los individuos que forman parte del ecosistema de aprendizaje pueden aprender de diferentes maneras y también pueden elegir cuál es lo que se adapta más de mejor manera a sus necesidades, a sus preferencias. Pueden combinar, por ejemplo, la educación formal. Yo yo tengo una compañera de trabajo que yo le digo a ella que si ella colecciona títulos universitarios, pues tiene 5 doctorados y todavía me dice, no, es que tomé una maestría, no, es que tomé tal especialización. Y yo digo, Dios mío, esta muchacha va a estar ahí hasta per secula seculorum, porque, bueno, ella está estudiando todo el tiempo. Entonces, hay personas que les encanta la educación formal y otros que les encanta la educación informal. Por ejemplo, utilizan los medios audiovisuales, los podcasts, los audiolibros. Mi esposa, por ejemplo, hoy estaba entusiasmadísima con un sitio que consiguió que presenta resúmenes de libros de 15 minutos en audiolibros. Esa es una forma de aprendizaje que además se ha hecho muy popular y yo prefiero eso a que esté perdiendo el tiempo con las redes sociales para simplemente estar viendo cosas inútiles, como dicen, just for the fun of it, ¿no? Entonces, se busca que las personas tengan esa oportunidad de ir a diferentes contextos donde puedan aprender y que puedan aprender además de situaciones en el ámbito institucional o incluso en un ámbito de vida natural, o sea, que haya un ecosistema de aprendizaje donde yo pueda encontrar una oportunidad de aprendizaje continuo y que tenga acceso a recursos que sean lo más actualizados posible, que nos permitan nuestro crecimiento, nuestro desarrollo personal y también nuestro desarrollo profesional. Lo importante es que este ecosistema sea un ecosistema holístico y que nos proporcione ese entorno que sea rico, que sea accesible, que, por ejemplo, nosotros, que está María del Carmen aquí,
que se reúne con nosotros los días lunes, un grupo de aprendizaje maravilloso. Fíjate que ese grupo de aprendizaje, nosotros nos reunimos una vez por semana durante una hora. Yo acudo al grupo y participo en parte de la reunión, pero yo prefiero participar esos 30 minutos que yo asisto a no participar, porque esos 30 minutos a mí me agregan un valor extraordinario. Entonces, si nosotros podemos asistir a ese aprendizaje colaborativo que tenemos en esos grupos, y además lo personalizo. Yo, por ejemplo, este lunes, les pedí que me permitieran compartir una experiencia personal. Y fue maravilloso, porque cuando la compartí, ellos lo apreciaron muchísimo. Y el tema era un tema totalmente traído por mí, o sea que no tenía no formaba parte de una agenda previa, y fue interesantísimo ver la reacción de la gente. La gente estaba emocionada, aprendieron y se fomentó incluso hasta la responsabilidad personal, la responsabilidad social. O sea, interesantísimo lo que pasó en esos 10 minutos que duró mi intervención. Y eso permitió que además esos recursos se hicieran accesibles a las personas, porque un miembro de un grupo trajo un elemento para aprender. Si nosotros además fomentamos la participación, lo que logramos con eso es desarrollar habilidades que sean relevantes, que sean de uso útil, personal o profesional a lo largo de la vida, y que promuevan el crecimiento de las personas. Entonces, esto es lo que se constituye en un ecosistema de aprendizaje. Ahora, las características de un ecosistema de aprendizaje son fundamentalmente diversas. Por ejemplo, diversidad de recursos. Un ecosistema tiene muchos recursos educativos. Ahora con los recursos digitales prácticamente es inagotable. Si tú, por ejemplo, agarras una de estas herramientas de inteligencia artificial y le haces una pregunta, a mí se me ocurrió preguntarle a ChatGPT en su versión 3.5, le pregunté: dime si Dios existe. Y la respuesta fue fundamentalmente extraordinaria. O sea, yo comprendo que quien alimentó el sistema tiene un credo, pero lo interesante fue la respuesta del ChatGPT, diciéndome que él, como en una herramienta de inteligencia artificial, no tiene credo. Pero entonces empezó a darme diferentes ópticas sobre la existencia de Dios, y fue muy aleccionador porque fue extremadamente respetuoso. Entonces yo decía, Dios mío, qué maravilla que las personas que programaron esta herramienta se cuidaron de que una pregunta como esta, que es una pregunta sensible, que puede herir sentimientos, incluso de forma muy dura, como ustedes saben muy bien, pues algunas personas son extremadamente delicadas con los temas de religiosos. Entonces su respuesta fue cuidadosa y, tú sabes, delicada, respetuosa y sensible. O sea, fue una cosa muy interesante. Entonces, ahora que tenemos acceso a estos recursos educativos digitales, y yo estoy probando, tengo ahorita alrededor de una veintena de herramientas de inteligencia artificial que estoy utilizando. Entonces puedo recurrir a videos, a programas de educación en línea, a tutoriales interactivos, a simulaciones, a aplicaciones móviles, tanto con base en telefonía o en tabletas o en computadora, que provienen, incluso muchas de ellas provienen de instituciones académicas que yo nunca he oído nombrar. ¿Y por qué no las he oído nombrar? Porque nosotros vivimos en una parte del mundo. Entonces ahora me aparecen
casas de estudio que son súper prestigiadas, pero que están en países de Asia o en países de África, y nosotros no tenemos mucha información sobre ellas. Entonces tú dices, ajá, yo leí una pregunta que le hizo alguien a ChatGPT, le dice, dime cuál es el país más inteligente del mundo. Y la respuesta fue Singapur. Inmediatamente yo, tú sabes, me estremecí, porque claro, yo comprendo, Singapur tiene gente muy preparada, el nivel educativo del país es elevadísimo, pero cuando me dio esa respuesta me sorprendió, y dije, vamos a ver por qué es que ChatGPT está diciendo esa respuesta. Y entonces empecé a hurgar, y fue muy interesante cuáles eran los parámetros con los cuales juzgó para hacer esa aseveración. Eso permite que haya un aprendizaje que sea autodirigido. O sea, yo dirijo mi educación al investigar una cosa como esa. Y una respuesta dada desde el punto de vista de quienes armaron esta herramienta, yo la pongo con pensamiento crítico, la pongo en análisis y me permite entonces ir a buscar diferentes fuentes. Entonces me metí en otras inteligencias artificiales y empecé a hacer la misma pregunta. Y entonces interesantísimo ver cómo las diferentes fuentes me daban diferentes respuestas. Las instituciones académicas de gran prestigio a nivel mundial daban respuestas diferentes. Y incluso organizaciones sin fines de lucro que tienen plataformas de educación poderosas daban respuestas diferentes. Entonces, eso es muy interesante porque entonces tú tienes la posibilidad de tener una visión holística del mundo con una percepción multilateral, diversa. Esa diversidad de recursos incluso te deja, y ahora más con las herramientas digitales, acceder a empresas privadas poderosísimas que tienen departamentos de investigación y desarrollo que te dejan asombrado, porque tú dices, yo pensaba que esa información que esta gente tiene es privada y resulta que no, que la sorpresa es que mucha de esa información está publicada porque a ellos les interesa que la gente la conozca. En el pasado eso no era posible. La mayoría de esa información quedaba vedada al que no era parte de la organización. Incluso dentro de la misma organización tenía niveles de acceso. Resulta que mucha de esa información en esas empresas privadas ha sido liberada porque a ellos les interesa que otras personas de otros contextos en el mundo entero accedan a la información para que puedan observar el ecosistema y dar una contribución que solamente una persona puede dar y que ellos están buscando esa contribución individual extraordinaria. Incluso expertos individuales que están buscando gente no experta, que están viendo las cosas en la periferia, que se colocan en la periferia de los acontecimientos y pueden ver los fenómenos desde una óptica que no pueden ver el experto, porque el experto no puede ver el cuadro porque está dentro del marco. Lo interesante entonces de este ecosistema de aprendizaje diverso es que permite que nosotros vayamos en el núcleo, en el meollo, pero también nos vayamos a los bordes, al más allá del ecosistema, a encontrar una contribución única, que a lo mejor es un chico de 15 años con capacidades geniales, pero que está conectado y hace una contribución extraordinaria, y la inteligencia artificial permite recoger esta información y compartirla maravillosamente. Eso me parece extraordinario. La diversidad de recursos es parte del ecosistema de aprendizaje. Lo otro es el acceso flexible.
Eso es una característica de un ecosistema de aprendizaje, que el acceso es flexible. Todo el mundo tiene acceso abierto y flexible a los recursos que posee. Las personas pueden acceder a esos recursos de cualquier momento, desde cualquier lugar, utilizando dispositivos incluso de los más sencillos. A mí me sorprende, por ejemplo, ver personas que viven en tribus africanas, en poblaciones donde no hay electricidad, pero tienen telefonía celular. Incluso Nokia, que mucha gente no la nombra ahora porque ha pasado de moda para muchos, porque tú sabes, ya no es el líder del mercado de telefonía, de teléfonos inteligentes. Nokia ha hecho un trabajo extraordinario de proveer de telefonía celular a países africanos, incluso con dinero provisto por países desarrollados como Japón. Y esas poblaciones que están en el medio del África tienen gente que tiene un telefonito que lo más seguro es que ni siquiera sea de última generación. Pero tiene gente que tiene el cerebro desarrollado. O sea, como ustedes saben, ningún ser humano tiene un gen raro ahí. O sea, no importa si vive en un lugar donde está desprovisto de gas, servicio eléctrico o agua servida o nada de eso, olvídate. Lo que hay es gente y gente que piensa. Y a veces esa persona, como es una persona que está desprovista de recursos, es recursiva. Entonces, utilizando estos recursos, se permite el aprendizaje autodirigido. Entonces, hay alguien en la tribu que está educando a los demás y les permite, a veces vemos esos lugares donde hay gente que estudia todo a la vez. Está toda la población infantil, juvenil junta estudiando. Porque no hay recursos, no hay un salón de clases, no hay, simplemente tienen un lugar en donde se reúnen para estudiar. Y acceden por telefonía celular. Eso es maravilloso. Eso es mágico. Muchas de esas personas entonces empiezan a cambiar y adaptar lo que va sucediendo a su propio ritmo, a su propia ubicación. Y a través de la colaboración y la participación, que es una característica del ecosistema de aprendizaje, pueden suceder que a través de las comunidades en línea, a través de los foros de discusión, a través de los grupos de estudio, a través de proyectos colaborativos, a través incluso de las redes sociales, se produzca una interacción entre los estudiantes y entre los expertos en los campos de diferentes áreas del conocimiento y se resuelvan problemas de la humanidad. Y se fomente habilidades, por ejemplo, como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento lateral. La colaboración y la participación hace que se cumpla aquella fase famosa de que nadie sabe más que todos juntos. Pero además de tener un aprendizaje en común, tenemos un aprendizaje personalizado, porque cada ecosistema de aprendizaje está determinado porque las propias personas empiezan a satisfacer sus necesidades individuales. Y aprovechan la tecnología y aprovechan los datos disponibles para proporcionar su propia experiencia de aprendizaje, crear sus propios contenidos. Incluso ahora que estamos viendo esto de los algoritmos, hoy compartía un compañero mío del colegio que se graduó como una generación antes que yo, pero a quien conocí muy cercanamente durante mi vida, estaba compartiendo en Facebook que había
descubierto cómo vencer el algoritmo de Facebook que hacía que los mensajes que él publicara solamente llegaran a las 25 personas más cercanas a él. Porque él decía, yo tengo 5,000 seguidores en Facebook y solamente le llega mi mensaje a 25 personas. Tengo que resolver esto. Y resulta que encontró una manera. Y la publicó. A mí me pareció extraordinario. O sea, que una persona descubra un algoritmo, cómo vencer el algoritmo de Facebook, en serio, es una cosa sorprendente. Y esa posibilidad de analizar los datos, analizar a las preferencias, analizar, pues eso es lo que hacen los algoritmos. Analizan tus preferencias y te empiezan a enviar los mensajes que dicen, Dios mío, no puede ser, esta gente está escuchando mis conversaciones. Yo hablo con alguno de los miembros de este grupo y nombro algo y resulta que inmediatamente me aparece una oferta relacionada con lo que hablamos en la reunión y yo digo inmediatamente, están escuchando las conversaciones nuestras, es un hecho. Y las escucha esta señorita que tengo yo aquí que me avisa los medicamentos y la escucha el computador que tiene doble vía y lo escucha el teléfono, por todos lados me están escuchando. Entonces empiezan a personalizar utilizando los algoritmos la información para que nosotros veamos lo que nos interesa. Pero eso hace que se produzca un sesgo cognitivo y que solamente vea lo que yo estoy familiarizado y no me permite ver más allá. Entonces, ¿qué hago yo? Busco la manera de vencer el algoritmo cambiando mis preferencias, buscando ofrecerme yo mismo sugerencias fuera del contexto y ajustando los contenidos a mis propias consecuencias. Un ecosistema de aprendizaje es una manera de aprender toda la vida. Pues existen ecosistemas de aprendizaje para bebés. Algunos de los que están en este grupo conocen a Glenn Doman, extraordinario hombre. Hizo cosas maravillosas por el aprendizaje de los niños. Y cuando tú ves que él educaba para que los niños de 6 meses de edad aprendieran matemáticas, aprendieran a leer, desarrollaran sus habilidades físicas. O sea, es increíble la cantidad de libros que publicó referente a educación infantil. Y cuando yo me doy cuenta que mucha gente ha puesto en marcha el método Doman de aprendizaje para bebés, y ese método incluso llega a beneficiar a personas que no conocen el método Doman, que nunca han oído hablar de Glenn Doman, que nunca han leído un libro de Glenn Doman, entonces me doy cuenta que el ecosistema funcionó. Si nosotros podemos promover el aprendizaje a lo largo de la vida, permitiremos el reconocimiento del conocimiento y de las habilidades necesarias para una evolución constante. Las personas podrán acceder a oportunidades de aprendizaje continuo, manteniéndose actualizadas, aún a pesar de ellas mismas. Y podrán adquirir habilidades y desarrollar competencias. Si no, pregúntense cuántos de ustedes se volvieron hábiles en el uso de un teléfono celular. Y me van a decir ustedes que ustedes tomaron un curso para formarse, para utilizar el teléfono celular. Y resulta que ustedes son hábiles y hacen de todo con ese teléfono. ¿Por qué? Porque el ecosistema los educó. Y seguramente algunos de ustedes tienen contacto con algún niño que agarra el teléfono celular de su papá teniendo apenas 1 o 2 años de edad y ya lo opera. ¿Y por qué? Porque el ecosistema de aprendizaje le contagia el aprendizaje. Aprendizaje por contagio. La metodología de aprendizaje se basa en el concepto
de que las personas pueden aprender más efectiva y más rápidamente cuando están involucradas en el proceso de aprendizaje. Y parte del ecosistema funciona bajo la metodología de aprendizaje acelerado. ¿Por qué? Porque una de las características del aprendizaje acelerado es que establece objetivos y metas claras desde el inicio. Y entonces empezamos a definir los objetivos y las metas de aprendizaje que deseamos lograr en el ecosistema. Cuando nosotros logramos que funcione un ecosistema de aprendizaje, muchas veces ni siquiera tenemos que estar presentes, sino que iniciamos el movimiento. A mí me dicen, Adrián, ¿para qué pierdes el tiempo de hacer un Learning Talk cada miércoles si solamente se va a conectar 4 o 5 personas? Lo que no saben es lo tramposo que soy yo. Porque yo lo que hago es que disparo un ecosistema de aprendizaje. Porque entonces este grupo que se reúne en Zoom, más sumados los que están en Facebook, que siguen mi programa, y después los que ven el programa diferido en YouTube y en LinkedIn y en Twitter y ahora en Thread, de allí sale un objetivo claro de mi parte de hacer un spreading the voice, de regar la voz de los temas que voy tocando en la aprendizaje. Y a mí me sorprende que a veces voy a una sesión, empiezo a hablar de un tema, ninguno de los que están en la sala, o al menos a lo mejor 1 o 2 de las salas han estado en el programa de Learning Talk, y resulta que todos los demás de alguna manera conocen el tema. Y no es un tema popular. ¿De dónde lo sacaron? Probablemente tiene que ver con esto. Y por eso cuando nosotros empezamos con el aprendizaje acelerado, establecemos objetivos y metas claras, medibles además, y relevantes para los estudiantes, de tal manera que esto funcione. Parte del trabajo nuestro es identificar los recursos y herramientas que poseemos para lograr el aprendizaje deseado. Eso puede incluir sesiones como esta, grabaciones como la que se está haciendo, puede incluir incluso las redes sociales, puede incluir libros, puede incluir vídeos, puede incluir incluso aplicaciones, o más ambiciosamente software educativo o plataformas de aprendizaje en línea. Nosotros hemos hecho en la Universidad Corporativa de PCO, hemos puesto programas que duran 6 meses en línea. Eso es identificar los recursos y herramientas y usarlos con inteligencia. Creando un entorno de aprendizaje activo que proporcione retroalimentación permanentemente al socio de aprendizaje. Entonces a mí me encanta porque de vez en cuando viene Tilly y deja un comentario en la grabación de YouTube. Viene alguien, lee el comentario de Tilly y dice, si a ti le gustó, déjame verlo yo a ver de qué se trata. O viene María del Carmen y dice, oye, qué bueno que me apareció, porque le apareció, ¿por qué? Porque el algoritmo, como ella ya antes ha visto un vídeo de mi persona, le sale otro. Como antes ha visto el Proactívate de Francisco, le sale otro. Y así va sucediendo. Entonces resulta que viene, por ejemplo, un caso que está pasando ahorita, Freddy Sánchez, que está sacando un podcast extraordinario sobre geotecnia. Imagínate un tema como la geotécnica que están especializados, pero resulta que Freddy ha visto
el podcast de Francisco y ha visto los programas míos. Entonces viene él, se mete a ver el canal mío, inmediatamente él publica la grabación de él y de los 500 personas que ven el podcast de él, al menos una que otra va a ver la grabación del programa de Francisco y del programa mío. Eso es parte de proporcionar retroalimentación. La gente piensa que la retroalimentación solamente se otorga cuando se hace expresamente. Y Lozanov, mi querido maestro, nos decía que nada es más poderoso que una sugestión. Hoy veía el anuncio de Lady Sophie Pereira de su programa maravilloso de los días sábados, Lady tiene química. Y decía, hay que ver, ¿no? Le digo yo a mi esposa, mira la divertida que se está dando Lady Sophie con este programa de Lady Sophie tiene química. No solamente se divierte ella, sino que empiezan a divertir a la gente que la sigue y a la gente que le recomienda su canal. Y entonces empieza el círculo completo. Porque entonces sale Lady Sophie, promueve su programa, ve el programa de Francisco, el programa de Francisco lo ve Lady Sophie, viene Lady Sophie y entonces Francisco viene y ve el programa mío en YouTube y viene y después se mete en el programa de María del Carmen. Entonces ese fomento de la retroalimentación, porque ¿qué es observar una acción educativa como una entrevista de la de Francisco el día de hoy con mi amigo Julián Zamora? Eso es retroalimentación. Le estoy dando retroalimentación a Francisco, diciéndole, Francisco, qué buen trabajo hiciste con la entrevista con Julián. Y no tengo que llamarlo y decirle, qué buen trabajo hiciste con la entrevista con Julián. Sino que lo que hago es fomentar la colaboración, fomentar el intercambio. Entonces, el amigo de mi amigo es mi amigo y empieza el proceso de colaboración entre los estudiantes. ¿De dónde sacaste a fulano de tal? Bueno, lo conocí hace 20 años. ¿De dónde sacó fulano de tal? No, ese lo conocí hace 30 años. Empiezo a buscar todas las amistades que he hecho durante los años y esos son los que busco que la gente los conozca. Y cuando hago eso, fomento el intercambio. Y cuando se fomenta el intercambio de ideas, se discursen los conceptos, se enriquece el proceso de aprendizaje y se fomenta la construcción colectiva del conocimiento. Y cada uno va personalizando el aprendizaje, porque cuando Escápola ve el programa mío del Learning Talk, lo ve solo como Escápola puede verlo. Y lo ve la primera vez y a lo mejor le dice, oye, este programa estuvo bueno, déjame verlo de nuevo, lo vuelve a ver, ya no es el mismo programa, ya ve un programa por segunda vez y ya es otro programa. Entonces empieza a personalizar el mensaje de aprendizaje que se lo dio su humilde servidor y empieza a funcionar, que reconozca en su propio estilo, en su propia necesidad, lo que está produciendo el ecosistema de aprendizaje. Y empieza a adaptar el contenido. Y de pronto, como ella, tú sabes, tiene malos pensamientos, ella le encanta tener malos pensamientos, entonces empieza a crear actividades de aprendizaje que no había creado antes, porque no había visto ese programa. Y de pronto dice, oye, se me ocurre hacer esta actividad. No tiene nada que ver con lo que acaba de ver, pero se le ocurrió cuando estaba viéndolo. Y eso es lo poderoso del ecosistema de aprendizaje. Y yo he descubierto que todos nosotros, los facilitadores, lo que somos accidentes. Accidentes para que la gente personalice su aprendizaje.
y satisfaga sus propias necesidades. Yo me acuerdo que hace algunos meses atrás trabajamos con Scamper a las rutas de aprendizaje. Y cuando tú empiezas a trazar la ruta de aprendizaje, lo que estás haciendo es caminando por el ecosistema de aprendizaje y adaptándolo a tus necesidades. Y eso es lo bueno del aprendizaje acelerado, porque el aprendizaje acelerado se basa en el principio de que los socios de aprendizaje son el foco principal del proceso de aprendizaje. Y al crear ese entorno de participación, colaboración y retroalimentación continua, podemos desarrollar un ecosistema de aprendizaje más efectivo y más motivador. Y cuando la influencia de la sujetología de Lozanov como método de enseñanza utiliza las sugestiones positivas, va empujando el entorno del ecosistema para que el ecosistema permita un entorno relajado que desarrolle mejor las potencialidades del estudiante, mejore su capacidad de aprender. Un ecosistema de aprendizaje del futuro es un ecosistema de aprendizaje donde la gente aprende de forma relajada. Cuando hablamos de que escuela viene de école, que significa lugar de ocio, no es un accidente. Es fundamental que el aprendizaje ocurra en un ambiente relajado y cómodo. Eso implica que el ecosistema debe resultar relajado y cómodo para cada estudiante. Por eso, yo hablaba con Escápula, ella en ese entonces me presentó a la gente del Colegio San Agustín del Paraíso, y yo le dije, oye, Escápula, esta gente está equivocada. El ambiente de aprendizaje donde estudian los niñitos, los bebés, los párvulos, o sea, el pre-kinder y el kinder, lo interrumpen para darle clases en primaria y secundaria. Entonces, el ambiente relajado y cómodo, con iluminación suave, con mobiliario confortable, tú sabes, con las mejores cosas, la tienen los niños. Pero después va cambiando a la primaria y a la secundaria y cada vez se hace más rígido. Y cada vez hay más paredes, cada vez hay más concreto. Mientras que tú vas al área, no me acuerdo cómo se llama, Escámpula, recuérdame el nombre del área donde están los párvulos, los niños y los del kindergarten preparatoria. Seiza. Cuando vas a Seiza, no hay paredes, todo es flexible, todo es maravilloso, es un ecosistema perfecto. Vas a primaria, empezó a cambiar. Y vas a secundaria y es una escuela cualquiera. Contradictoriamente, los directores de estas casas de estudio no se dan cuenta que el ecosistema tiene que ser coherente. El mismo ambiente amigable, de colores suaves, de iluminación adecuada, de mobiliario confortable que tienen para los niños, deben tenerlo para toda la educación. Bueno, Francisco, Pili y yo, por lo menos, creo que Ivonne también, somos de la generación de los pupitres. Y a mí me tocó pupitres incluso que estaban clavados al suelo. Era una cosa espantosa. Terminaba con el trasero totalmente destruido porque aquella madera era durísima. Y además no te dejaban mover. Estabas sentado desde la mañana hasta la noche. Si nosotros queremos establecer una relación positiva entre los docentes y los estudiantes, la primera relación tiene que ser del carácter físico. Pero también, claro, construir una relación de confianza entre el estudiante y el docente
O sea, no solamente comodidad física, sino comodidad emocional. Tiene que ver con la empatía, o sea, un ecosistema de aprendizaje empático. Respeta al estudiante, respeta al miembro, respeta al integrante de la comunidad y promueve la comunicación. Por lo tanto, los profesores deben ser educados para producir esas sugestiones positivas, tanto en lo verbal como lo no verbal, lo vocal como lo no vocal, de tal manera que generen la sensación de éxito y confianza que deben tener los estudiantes en sus capacidades. Un ecosistema de aprendizaje incluye la música. Nosotros sabemos muy bien que nuestro sistema educativo es analfabeta musical. El analfabetismo musical es grave. Y ese analfabetismo musical no solamente es de conocer las notas musicales y la teoría del solfeo, no solamente es eso. Es poder cantar, entonar, componer canciones, utilizar música apropiada dentro del proceso de aprendizaje. Que el propio estudiante cree su música y que pueda utilizar la música para relajarse, para concentrarse mejor. Que los docentes puedan utilizar la música como parte de sus lecciones. Y no solamente la música, sino todas las artes. No hay nada que capte más la atención que una canción. En estos días, el viernes pasado, el lunes, le presenté a mi grupo de estudiantes de facilitadores virtuales una cantante norteamericana, jovencita, bella, una hermosa mujer, parecía un ángel cantando una canción de Barbra Streisand, y tú tenías que ver la cara de la audiencia. Estaban extasiados. Después de eso podías decirle cualquier cosa que lo iban a aprender. Si nosotros logramos utilizar la música y convertir el ecosistema en un ecosistema musical, el aprendizaje ocurrirá de forma más fácil. Y habrá mayor receptividad por parte de los estudiantes, habrá mayor atención por parte de los estudiantes y habrá más felicidad. Un ecosistema de aprendizaje tiene que ser feliz por diseño, por default. Es correcto, la música como parte de identidad colectiva, claro, que incluye la música nacional, que incluye la música que forma parte del folclore, no solamente la música clásica. Eso, la música folclórica tiene una importancia crucial en la educación de nuestra gente. En estos días, algunas personas publicaban que estaban en un país europeo, no me acuerdo en qué país europeo, y que los niños venezolanos que están ahí, que están inmigrantes, escucharon por primera vez las notas del alma llanera en presencia. Por primera vez, no lo escucharon grabado, sino con música en vivo. Y que estaban emocionados hasta las lágrimas. Y tú dices, pero ¿y cómo fue que unos niños que salieron de Venezuela prácticamente sin haber conocido nada de nuestro país, algunos incluso nacieron allende la frontera, cómo es que se van a emocionar con una canción venezolana? Claro, porque esto tiene que ver con el ADN del país. Lo mismo pasa con el folclore ecuatoriano, con el colombiano, que están aquí representados con María del Carmen y con Tilly. Si nosotros logramos hacer que el ecosistema sea emocionalmente atractivo, que incluye no solamente la música, sino las artes, precisamente nombraba las artes para hablar de de todas las musas. Vamos a irnos a la mitología griega y hablar de todas las musas. Entonces, vamos a poder
ilustrar con color, utilizar imágenes interesantes, textos emocionalmente positivos. Y por otro lado, una cosa que he estado estudiando bastante, que es el uso de la inteligencia de las plantas. Dándome cuenta de una tendencia que está surgiendo aquí en los Estados Unidos, ya la he nombrado en anteriores programas, de están educando a la gente en los bosques, utilizando la inteligencia de las plantas, porque se sabe que las personas que están expuestas a la naturaleza, a los árboles, a las plantas, sanan. Incluso dicen que en Japón influyen para que la gente en su casa, cuando tiene una fractura, esté rodeado de plantas, porque las plantas hacen que la fractura se cure en 30% más rápido tiempo que sin ellas. Entonces, también el sistema educativo, en nuestro ecosistema de aprendizaje, tiene que haber una población de plantas por todos lados y tiene que haber mucha participación de nuestra gente en ambientes naturales, porque ese entorno estimulante y favorable para el aprendizaje que dan las plantas son insustituibles. Si nosotros nos damos cuenta de cómo esto ha ido evolucionando, el ecosistema de aprendizaje incluye el juego, incluye la dramatización, incluye el teatro, incluye todas esas expresiones del arte, porque mientras nosotros podamos lograr que estimular el aprendizaje, ya sea de forma pasiva, por ejemplo, porque tú dirás, ajá, ¿y cómo es eso de las plantas? Bueno, tú solamente tienes que llenar de plantas el salón de clase. Y está más que estudiado. Hay información científica abundante respecto a la importancia de llenar de plantas nuestros hogares y nuestras casas de estudio y nuestros lugares de trabajo. Y eso es una forma de estímulo pasivo maravilloso. Si además eso le metemos la actividad, hace que un ecosistema se afecte positivamente por la naturaleza. Ya sabemos que se afecta negativamente por la contaminación, se afecta negativamente por la destrucción del hábitat. Entonces, en un ecosistema natural, para que sea óptimo el ecosistema de aprendizaje, tiene que haber muchos elementos, y con esto cierro. Un ecosistema de aprendizaje tiene que ser equitativo. Hoy por hoy no lo es. El acceso no es equitativo. Las oportunidades de aprendizaje no están para todos. A mí me avergüenza que las barreras socioeconómicas, la discriminación por raza, credo religioso, credo político, género, conducta sexual, afecte nuestros ecosistemas de aprendizaje. La falta de recursos adecuados. A mí que me toca conocer la realidad por ejemplo, de mi querida Fe y Alegría allá en Venezuela, en donde esos maestros, Dios mío, la precariedad es descomunal por falta de recursos. Incluso la famosa limitación geográfica. Hay áreas del país nuestro, por ejemplo, es la realidad que conozco mejor, estados como Trujillo, que tienen crecimiento negativo. O sea, la población cada vez decrece más, porque salen del estado Trujillo para irse a las capitales, porque simplemente no tienen oportunidad. Eso es una limitación de índole geográfica, por ejemplo.
De hecho, la electricidad se la ponen a las ciudades que afectan políticamente al país. Y eso es terrible pensarlo. Si nosotros sabemos que es importante el acceso equitativo, debemos lograr que todos tengan posibilidades educativas totales. La maldad más grande que se le puede cometer a un ecosistema de aprendizaje es que los contenidos estén desactualizados o inadecuados. Escámpula, que es una persona dedicada al mundo de la educación, sabe lo que yo estoy diciendo, es de una gravedad enorme. Los contenidos educativos están totalmente inadecuados, incluso no solamente en primaria, secundaria, sino a nivel universitario. Lleno de informaciones erróneas, lleno de estereotipos, lleno de perjuicios, lleno de teorías que están más que desacreditadas. Y tú vas, como me dice una amiga mía, que fue a una clase de un maestro que le dio clase a ella hace 20 años y lo encontró dando la clase con el mismo libro que él daba la clase hace 20 años. Y que en esa clase no había interacción, no había participación y claro, el proceso de evaluación, que es una de las maneras más terribles de desacreditar, porque la evaluación inadecuada produce unos resultados terribles. A mí me avergüenza decir que yo saqué calificaciones extraordinarias en materias de las cuales no sé absolutamente nada. Aprobé el examen con máxima calificación y al día siguiente no me acordaba absolutamente de nada de lo que me habían educado durante todo este año escolar. Eso garantizaba una evaluación inadecuada. Los desafíos son muchos. Y para mantener un ecosistema de aprendizaje saludable se necesita garantizar la equidad, proporcionar contenidos y recursos de calidad, promover la participación de los estudiantes, implementar evaluaciones significativas y brindar un apoyo adecuado a todos los actores involucrados en el proceso educativo. Contesto la intervención de Campos. Adelante. Bueno, iba a comentar de lo que estabas hablando, o voy a comentar de lo que estabas hablando, que cuando te voy escuchando lo que hablas sobre el ecosistema, pues es inevitable que lo conecte con el diseño instruccional, porque cuando hablamos de estos ecosistemas, pues de una u otra forma estamos entrando en diseñar entornos para aprender y para aprender de manera significativa, bueno, al menos depende de lo que nosotros, por supuesto, queramos que se genere, pero por lo general son entornos diseñados para un aprendizaje significativo, para aplicar el aprendizaje acelerado, es decir, yo puedo darle, o sea, conectando con el diseño, y fíjate que más aún lo ratifico cuando me dices que hablamos de evaluación, hablamos de recursos, o sea, también me hace conectarlo con ecosistemas, también se habla de ecosistemas de recursos para el aprendizaje, o sea, podemos diseñar ecosistemas solo de recursos para el aprendizaje. Entonces, eso me parece muy interesante porque, bueno, me conecta un poco con lo que nosotros hacemos cuando creamos una experiencia de aprendizaje o cuando entonces podemos crear o podemos también acompañar a otros a crear esos ecosistemas o esos entornos de aprendizaje o que esos entornos favorables para un aprendizaje, en este caso, significativo. Entonces, fíjate cómo también esos ecosistemas se relacionan con los proyectos, con las metodologías activas, con las metodologías ágiles, es decir, cómo todo eso puede estar dentro de mi ecosistema y nosotros darle a cada cosa su lugar, ¿no? Entonces, me parece interesante porque
sigue dándonos una pista para nosotros de alto valor para el diseño de nuestras experiencias, es decir, para el diseño This is a y reminder. My y la medication. facilitación de esas experiencias de aprendizaje. This is a reminder. My Tú medications. sabes que Alexa no me deja tranquilo, ¿verdad? Entonces ya me está anunciando los medicamentos. Tú sabes que cuando preparaba esta ponencia sobre ecosistemas de aprendizaje, tú sabes, una de las cosas que me pasa es que siento la enormidad del campo que tenemos enfrente. La cantidad de cosas de las cuales tenemos que ocuparnos para sacarle provecho a estos ecosistemas de aprendizaje que estamos creando. Preguntaba un científico italiano que estaba viendo una entrevista, decía, nosotros tenemos 300.000 años sobre la Tierra y hay especies que tienen 5 millones de años. ¿Será que nosotros vamos a durar los 4.700.000 años que faltan para estar los 5 millones de años que han tenido algunas especies sobre la Tierra? Y decía él, ¿usted cree que vamos a llegar? ¿Usted cree que por lo menos vamos a llegar al 1.000.000 de años? Y suena una cifra extraordinaria, pero tú te pones a pensar, o sea, se supone que nosotros somos una inteligencia superior sobre la Tierra. ¿Cómo entonces no podemos crear un ecosistema de aprendizaje que nos permita garantizar la perpetuidad de nuestra especie? Hoy me entristecía escuchando las noticias de la situación política en Rusia, que además está muy relacionada con la situación política en Ucrania y toda esa guerra terrible que ha sucedido ahí. Y yo decía, Dios mío, qué clase de estupidez invade nuestro mundo que no podemos resolver los conflictos tan idiotas que tenemos y una persona es capaz de producir el daño que produce un presidente de una nación por su propio egoísmo, por su propia falta de humildad. Entonces, mi reflexión es, para que el ecosistema de aprendizaje se perpetúe, tenemos que garantizar que el aprendizaje perdure y que nosotros seamos capaces de pasar la voz para que en la humanidad cunda un proceso de felicidad y de paz. Así que fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes este maravilloso tema. Gracias, Adrián. Excelente, excelente Learning Talk, la verdad, es maravilloso. Y también me conecto mucho con lo que tú dices en cuanto a la inmensidad y la grandeza de todo este sistema de aprendizaje que tenemos por delante. Así que gracias por traer nuevamente a reflexión lo importante de lo que estamos haciendo, de lo que hacemos y lo importante de estar interconectados. Algún día se verá este Learning Talk como eso que llamaban los pioneros de poder hacer esos microsistemas de aprendizaje y de pioneros del trabajo colaborativo, ¿no? Así que gracias nuevamente, Adrián, por todos estos aprendizajes y por esta iniciativa que con tanto orgullo mantiene. Pues. Ese es Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos la semana que viene.